En la cena de Navidad, mi hija Andrea me miró con desprecio y dijo frente a toda la familia: él no es un hombre de verdad, solo un perdedor arruinado. Mi yerno David se rió fuerte y agregó: tiene suerte de todavía tener un techo. Los familiares aplaudieron. Me quedé en silencio, sintiendo como mi corazón se hacía pedazos. Entonces mi nieto Martín se levantó con una carta en las manos. Pero para entender lo que pasó esa noche, debo contarles desde el principio. Me llamo Carlos, tengo 67 años, y durante los últimos 5 años he vivido como un fantasma en la vida de mi propia hija. Después de que mi esposa María muriera de cáncer, todo cambió. Andrea, que antes me visitaba cada domingo con dulces y abrazos, comenzó a tratarme como una carga. Mi apartamento de 2 habitaciones se había vuelto mi refugio y mi prisión. Cada mañana despertaba a las 6, preparaba café en una cafetera oxidada que María había comprado hace 20 años, y me sentaba frente a la ventana a ver pasar la vida. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina. Mi pensión apenas alcanzaba para lo básico: arroz, frijoles, pan del día anterior que compraba con descuento. David, el esposo de Andrea, trabajaba como gerente en una empresa de construcción. Era un hombre de 42 años, alto, con barriga cervecera y una sonrisa falsa que reservaba solo para sus jefes. Desde el día que se casó con mi hija hace 8 años, nunca me dirigió la palabra con respeto. Para él, yo era el viejo, el estorbo, el que siempre pide dinero. Aunque nunca le pedí ni un centavo. Andrea había cambiado completamente. La niña dulce que solía quedarse dormida en mis brazos mientras le leía cuentos, se había convertido en una mujer de 39 años, amarga y avergonzada de su padre. Trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, ganaba bien, y vivía en una casa de clase media alta que David había comprado con un crédito. Tenían 2 autos, televisión de pantalla grande, y daban fiestas los fines de semana. Pero yo sabía la verdad que ellos no querían admitir: estaban quebrados. Los había visto discutir por dinero a través de las paredes delgadas cuando los visitaba. David había pedido préstamos para mantener su estilo de vida, y Andrea trabajaba horas extras para pagar las tarjetas de crédito. Aún así, preferían aparentar que todo estaba bien antes que pedirme ayuda. Mi único consuelo era Martín, mi nieto de 12 años. Ese niño tenía los ojos de su abuela María y un corazón noble que contrastaba con la frialdad de sus padres. Cada vez que podía escaparse, venía a mi apartamento. Jugábamos ajedrez, le contaba historias de cuando Andrea era pequeña, y él me escuchaba con atención. Martín sabía que sus padres me trataban mal, pero era muy joven para entender completamente la situación. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Andrea dejó de responder mis llamadas telefónicas. Cuando necesitaba algo urgente, tenía que caminar 6 cuadras hasta su casa porque mi teléfono había sido cortado por falta de pago. David me recibía en la puerta con cara de fastidio y me hacía esperar afuera como si fuera un vendedor ambulante. Una tarde de noviembre, cuando el frío comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas de mi apartamento, decidí visitarlos para pedirles ayuda con la cuenta de la luz. Había estado 3 días sin electricidad, comiendo solo pan y agua fría. Toqué la puerta de su casa y David me abrió con una cerveza en la mano. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora?, me dijo sin siquiera saludarme. Necesito ayuda con la cuenta de la luz, David. Solo son $50. Se rió con sarcasmo. ¿$50? ¿Tú sabes cuánto gastamos nosotros en electricidad? Más de 200 al mes. Y tú vienes aquí a pedir limosna. Andrea apareció detrás de él, secándose las manos con un trapo de cocina. Al verme, suspiró con exasperación. Papá, ya hablamos de esto. No podemos estar manteniéndote cada mes. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Solo necesito. No. David me interrumpió. Estamos cansados de esto. Cada semana es algo, que la luz, que el gas, que la comida. Tienes 67 años, Carlos. Es hora de que te hagas responsable de tu vida. Martín apareció corriendo desde su habitación. Abuelo, gritó con alegría, pero Andrea lo detuvo antes de que pudiera abrazarme. Martín, ve a tu cuarto. El abuelo ya se va. El niño me miró con tristeza, pero obedeció a su madre. David cerró la puerta sin decir adiós. Caminé de regreso a mi apartamento con el corazón roto. Esa noche me acosté temprano, envuelto en todas las mantas que tenía, tratando de conservar el calor. En la oscuridad, recordé las palabras de mi hermano Roberto antes de morir. Roberto había sido mi hermano mayor, 3 años más grande que yo.
Siempre fue el aventurero de la familia, el que soñaba con salir del barrio y hacer fortuna. Cuando cumplió 25 años, se marchó a Estados Unidos con solo una maleta y $200 en el bolsillo. Yo me quedé aquí, me casé con María, tuve a Andrea, y construí una vida sencilla pero feliz. Durante 30 años, Roberto y yo mantuvimos contacto esporádico. Me enviaba cartas desde California, luego desde Nevada, después desde Texas. Trabajaba en construcción, en restaurantes, en lo que fuera necesario. Las cartas llegaban cada 6 meses, a veces cada año. En ellas me contaba que estaba bien, que trabajaba duro, pero nunca mencionaba dinero o éxito. Siempre firmaba, tu hermano que te ama, Roberto. La última vez que lo vi fue hace 15 años, cuando vino para el funeral de nuestro padre. Estaba más delgado, con canas en las sienes, pero sus ojos seguían brillando con esa chispa aventurera que siempre lo caracterizó. Se quedó solo 3 días. Andrea tenía 24 años entonces y acababa de conocer a David. Roberto jugó con ella, le regaló una pulsera de plata, y me dijo que estaba orgulloso de cómo la había criado. La noche antes de irse, estuvimos bebiendo cerveza en mi balcón hasta muy tarde. María ya estaba enferma, aunque aún no sabíamos que era cáncer. Carlos, me dijo con seriedad, quiero que sepas algo importante. Si algún día me pasa algo, hay un abogado en Houston que te va a contactar. Su nombre es James Patterson. Guarda ese nombre. ¿Por qué me dices eso, Roberto? ¿Estás enfermo? No, hermano. Pero la vida da muchas vueltas. Solo guarda ese nombre, James Patterson, Houston. Nunca más supe de él. Las cartas dejaron de llegar. Traté de localizarlo a través de los números telefónicos que me había dado, pero todos estaban desconectados. Pensé que tal vez había decidido cortar contacto con la familia, como hacen algunos inmigrantes que quieren empezar de cero. Con el tiempo, dejé de buscarlo. Hace 2 años recibí una llamada que cambiaría todo. Era un miércoles por la mañana, yo estaba desayunando cuando sonó el teléfono. ¿Habla Carlos Mendoza?, preguntó una voz en inglés con acento estadounidense. Sí, soy yo. Mi nombre es James Patterson, soy abogado en Houston, Texas. Lamento informarle que su hermano Roberto Mendoza falleció hace 3 meses. El mundo se detuvo. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo pedazos en el suelo. ¿Cómo murió? Ataque cardíaco. Fue muy rápido, no sufrió. Señor Mendoza, necesito hablar con usted sobre el testamento de su hermano. ¿Podría viajar a Houston? No tengo dinero para viajar a Estados Unidos. Entiendo. En ese caso, le enviaré todos los documentos por mensajería internacional. Su hermano lo nombró como único heredero de todos sus bienes. Debe haber un error. Roberto era pobre, trabajaba en lo que encontraba. Señor Mendoza, su hermano era dueño de una empresa de construcción con contratos gubernamentales por valor de $47 millones. También poseía propiedades inmobiliarias en 3 estados. El patrimonio total asciende a $63 millones. La línea telefónica quedó en silencio. Creí que era una broma, una estafa, algo imposible. Eso no puede ser verdad. Le envío los documentos hoy mismo. Tendrá que firmar varios papeles y decidir cómo quiere manejar la herencia. Por instrucciones expresas de su hermano, todo este proceso debe mantenerse en absoluto secreto hasta que usted decida lo contrario. Los documentos llegaron una semana después en un sobre amarillo con sellos internacionales. Dentro había certificados de defunción, copias del testamento, estados financieros, escrituras de propiedades, y una carta personal de Roberto escrita a mano. Querido Carlos, decía la carta, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo. Durante todos estos años mantuve el secreto de mi éxito porque no quería que el dinero cambiara nuestra relación familiar. Construí un imperio, pero nunca olvidé mis raíces. Todo lo que logré fue pensando en ti y en Andrea. Ahora es tuyo. Úsalo sabiamente. Con amor eterno, tu hermano Roberto. Al principio no supe qué hacer con esa información. Era demasiado grande, demasiado irreal. Consulté con un abogado local que me confirmó que todos los documentos eran auténticos. Los bancos estadounidenses comenzaron a transferir los fondos a cuentas que el abogado Patterson había abierto a mi nombre. Poco a poco, la realidad se fue asentando. Era millonario. Pero decidí no decírselo a nadie. Quería ver cómo me trataba mi familia cuando pensaban que era pobre. Quería saber si Andrea me amaba por quien era, no por lo que podía darle. Durante 2 años mantuve la farsa,
viviendo con mi pequeña pensión mientras millones de dólares se esperaban en cuentas bancarias. Los resultados fueron devastadores. Mientras más pobre me veían, peor me trataban. David comenzó a hablar de mí como si fuera basura. Andrea dejó de invitarme a las celebraciones familiares. Solo Martín seguía visitándome, y eso cuando sus padres no estaban vigilando. Una tarde, 3 semanas antes de Navidad, Martín vino a mi apartamento llorando. Abuelo, escuché a papá y mamá hablando. Dijeron que ya no quieren que vengas más a la casa. ¿Por qué, hijito? Papá dice que eres una mala influencia, que solo vienes a pedir dinero. Mamá dice que tienes que aprender a valerte por ti mismo. Esa noche tomé una decisión. Escribí una carta dirigida a Martín, la puse en un sobresellado, y se la entregué al día siguiente. Martín, guarda esta carta muy bien escondida. Solo la puedes abrir si algún día tu familia me falta al respeto delante de otros. ¿Me prometes que la cuidarás? El niño asintió solemnemente. Te lo prometo, abuelo. Y recuerda, solo si me faltan el respeto delante de otras personas. 3 días después, Andrea me llamó. Su voz sonaba fría, distante. Papá, David y yo hemos decidido algo. Creemos que sería mejor si no vienes a la cena de Navidad este año. ¿Por qué, Andrea? Es Navidad. Porque siempre arruinas el ambiente. Llegas con ropa vieja, pides dinero, y haces que todos se sientan incómodos. Tendremos invitados importantes y no queremos quedar mal. Soy tu padre, Andrea. Y yo soy una mujer adulta que tiene derecho a decidir quién entra en su casa. Colgó el teléfono. Me quedé sentado en mi silla vieja, mirando las fotos de cuando ella era niña. En todas sonreía abrazándome. Pero el destino tenía otros planes. El 24 de diciembre amaneció con un frío que calaba hasta los huesos. Había pasado la noche despierto, dando vueltas en la cama, pensando en las palabras de Andrea. Era la primera Navidad en 67 años que pasaría completamente solo. Ni siquiera había comprado cena navideña, mi refrigerador contenía solo pan viejo y un pedazo de queso que había estado ahí desde hacía una semana. A las 10 de la mañana, alguien tocó mi puerta. Era Martín, con los ojos brillantes y una sonrisa que contrastaba con mi tristeza. Abuelo, vine a invitarte oficialmente a la cena. Martín, tu mamá me dijo que... No me importa lo que dijo mamá. Es Navidad, y los abuelos deben estar con su familia. Además, vengo de parte de la tía Renata también. Renata era la hermana menor de Andrea, 2 años más joven, y siempre había mantenido una relación cordial conmigo. Trabajaba como enfermera en el hospital municipal y tenía un carácter más dulce que Andrea. Aunque no era cercana, nunca me había tratado mal. ¿Renata sabe que tu mamá no me invitó? Sí, y está furiosa. Dice que es una vergüenza. Te está esperando en el auto. Efectivamente, cuando miré por la ventana, vi el pequeño automóvil azul de Renata estacionado abajo. Ella me hizo una señal con la mano y sonrió. No sé, Martín. Tu papá va a estar muy enojado. Abuelo, por favor. Es Navidad. Solo por hoy, olvídate de todo eso. Su inocencia me conmovió. Me puse mi mejor camisa, la misma que usaba para ocasiones especiales desde hacía 10 años, me peiné con cuidado, y bajé con él. Renata me recibió con un abrazo genuino. Carlos, lamento mucho lo que está pasando. Andrea está equivocada, y alguien tenía que decírselo. Durante el viaje hacia la casa de Andrea, Martín me contó sobre los preparativos. Habían invitado a varios vecinos, los jefes de David, algunos compañeros de trabajo de Andrea, y familiares lejanos. Sería una reunión grande, de unas 20 personas. Van a servir pavó, puré de papas, ensalada navideña, y mamá hizo 3 postres diferentes. Papá compró vino caro para impresionar a su jefe. ¿Y tú cómo estás, mijito? ¿Cómo van las clases? Bien, abuelo. Saqué el mejor promedio de mi salón. Quería contarte, pero mamá no me deja ir a visitarte tanto como antes. Llegamos a la casa de Andrea a las 3 de la tarde. Era una construcción de 2 pisos, con jardín frontal bien cuidado y una fachada que gritaba prosperidad de clase media. Había varios autos estacionados afuera, algunos más lujosos que otros. Se escuchaba música navideña y risas desde el interior. Cuando Renata tocó la puerta, David fue quien abrió. Al verme, su expresión cambió inmediatamente de alegría a fastidio. ¿Qué hace él aquí? Vengo con Renata y Martín. Es Navidad,
David. Andrea fue muy clara. Tú no estás invitado. Renata se adelantó. David, es el abuelo de Martín. No puedes dejarlo afuera en Navidad. Puedo hacer lo que quiera en mi propia casa. Andrea apareció detrás de David, llevando un delantal navideño decorado con renos. Cuando me vio, su rostro se endureció. Papá, ¿qué haces aquí? Renata me invitó. Pensé que... Renata no vive aquí. Ella no puede invitar gente a mi casa sin mi permiso. Los invitados habían comenzado a notar la tensión en la puerta. Pude ver rostros curiosos asomándose desde la sala. Era evidente que estábamos dando un espectáculo. Fátima, la vecina de al lado y vieja amiga de la familia, se acercó al escuchar las voces alzadas. «Carlos, qué gusto verte. Hacía tiempo que no sabíamos de ti». «Hola, Fátima. Feliz Navidad. Entra, entra. Hace mucho frío afuera». David bloqueó la entrada con su brazo. «Fátima, el señor ya se iba». «¿Cómo que se iba? Es el papá de Andrea». La situación se estaba volviendo incómoda para todos. Otros invitados se habían acercado, incluyendo el jefe de David, un hombre de unos 50 años con traje elegante y corbata navideña. Renata intentó mediar. «Andrea, por favor. Es solo una cena. Es mi casa, Renata. Y las reglas las pongo yo». Martín me tomó de la mano. «Abuelo, entra. Es tu familia». Andrea miró a su hijo con severidad. «Martín, vete a tu cuarto». «No. El abuelo debe estar aquí». «Que te vayas a tu cuarto». El niño comenzó a llorar, pero no se soltó de mi mano. La tensión era palpable. Los invitados murmuraban entre ellos, claramente incómodos con la situación. El jefe de David se acercó con una sonrisa diplomática. «¿Algún problema? Soy Roberto Jiménez, supervisor de David en la empresa». David trató de componer la situación. «No, señor Jiménez. Solo un pequeño malentendido familiar». «Entiendo. Señor», me extendió la mano. «Carlos Mendoza. Soy el padre de Andrea». «Ah, el suegro. Un placer conocerlo. Qué bueno que pueda acompañarnos en esta celebración». David se puso rojo. Su jefe acababa de darme la bienvenida, y él no podía contradecirlo sin quedar mal profesionalmente. «Sí, claro, pase, Carlos». Entramos al fin. La casa estaba decorada con luces navideñas, un árbol enorme en la esquina, y guirnaldas por todas partes. El olor a comida casera llenaba el ambiente. Era exactamente el tipo de celebración familiar que había imaginado, excepto por la tensión que me rodeaba como una nube invisible. Me senté en un rincón de la sala, tratando de ser invisible. Renata se sentó a mi lado y me ofreció un vaso de ponche. «No les hagas caso, Carlos. Están pasando por problemas financieros y descargan su frustración contigo». «¿Problemas financieros?» David pidió un préstamo grande para comprar un auto nuevo el año pasado. Andrea me contó que están luchando para pagar las cuotas. Por eso están tan estresados. Esa información me dolió más que su rechazo. Estaban sufriendo por dinero, y yo tenía millones esperando en el banco, pero mi orgullo herido me impedía revelarlo. Durante la cena, me senté al final de la mesa, junto a Martín y Fátima. La conversación fluía entre los otros invitados mientras yo comía en silencio. David contaba anécdotas de trabajo, Andrea alardeaba sobre los ascensos en su oficina, y los invitados reían y participaban animadamente. Pero yo notaba las miradas. Algunos invitados me observaban con lástima, otros con curiosidad. Mi ropa vieja y desgastada contrastaba notablemente con la elegancia del resto de los comensales. El jefe de David mencionó casualmente: «David, me comentaste que tu suegro había trabajado en construcción. ¿En qué empresa?». Antes de que pudiera responder, David se adelantó con sarcasmo. «Oh, Carlos trabajó en varias empresas pequeñas. Nunca en nada importante». «Entiendo. Bueno, la experiencia siempre vale». Andrea agregó con una sonrisa forzada: «Mi papá ya está jubilado. Vive muy modestamente». La forma en que pronunció modestamente sonó como un insulto disfrazado. Varios invitados captaron el tono despectivo. Después de la cena, mientras servían el postre, la conversación derivó hacia temas familiares. Una de las compañeras de trabajo de Andrea preguntó sobre tradiciones navideñas. «En mi familia», dijo, «siempre el abuelo cuenta historias navideñas a los niños.
¿Verdad que es hermoso mantener esas tradiciones? Martín se emocionó. Sí, mi abuelo cuenta las mejores historias. ¿Verdad, abuelo? Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Por un momento, sentí el calor de la atención positiva. Bueno, yo. David me interrumpió bruscamente. Carlos no tiene muchas historias interesantes que contar. El comentario cayó como una piedra en medio del silencio. La compañera de Andrea se vio visiblemente incómoda. Estoy segura de que tiene muchas experiencias que compartir, insistió amablemente. Andrea se rió con frialdad. Mi papá vivió una vida muy simple, no como las personas que han logrado cosas importantes. Las palabras de Andrea resonaron en el aire como una bofetada invisible. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar ante semejante desprecio filial. Yo bajé la vista hacia mi plato de postre, sintiendo como el calor de la vergüenza subía por mi cuello. Fátima, que había conocido a nuestra familia durante décadas, trató de suavizar el momento. Carlos siempre fue un hombre trabajador y dedicado. Crió a Andrea él solo después de que María se enfermó. David soltó una carcajada despectiva. Sí, y miren cómo resultó eso. Un hombre de su edad que no puede ni pagar sus propias cuentas. El jefe de David se movió incómodo en su silla. Claramente no esperaba presenciar este tipo de humillación familiar en una cena navideña. David, tal vez deberíamos. No, señor Jiménez. Es importante que todos sepan la verdad. Este hombre señaló hacia mí con el tenedor, ha estado viviendo de limosnas durante años. Cada semana viene aquí a pedir dinero para esto o para aquello. Nosotros trabajamos duro para mantener esta casa, y él cree que le debemos algo. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Algunos parecían mortificados por la situación, otros curiosos por el drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Andrea se sumó al ataque con voz fría y calculada. Es la verdad. Mi padre nunca supo administrar su dinero. Cuando mamá vivía, ella manejaba todo. Ahora está quebrado y pretende que nosotros lo mantengamos. Andrea, murmuré, tratando de detener la humillación pública. ¿Qué, papá? ¿Vas a negarlo? ¿Vas a decir que no viniste aquí la semana pasada pidiendo $50 para la luz? El silencio en el comedor era ensordecedor. 20 pares de ojos me observaban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Sentí que el aire se espesaba, que las paredes se cerraban sobre mí. Martín, que había estado escuchando todo con lágrimas en los ojos, de repente se puso de pie. ¡Basta!, gritó con voz quebrada. Dejen de hablar así del abuelo. Martín, siéntate, ordenó Andrea con severidad. No, ustedes son malvados. El abuelo es bueno y ustedes lo tratan horrible. David se levantó amenazante. Niño, ve a tu cuarto ahora mismo. No me voy. Alguien tiene que defender al abuelo. Renata intentó calmar la situación. Por favor, esto es Navidad. Podemos hablar de esto en privado. Pero David estaba decidido a continuar con el espectáculo. Había bebido varios vasos de vino y su lengua se había soltado completamente. No, Renata. Ya estoy cansado de fingir. Este hombre, me señaló nuevamente, es un parásito. Miren cómo está vestido. Esa camisa debe tener 10 años. Esos zapatos están rotos. Huele a apartamento viejo y comida barata. Algunas de las mujeres invitadas se cubrieron la boca con horror. El jefe de David se veía cada vez más incómodo, claramente arrepintiéndose de haber aceptado la invitación. Andrea continuó el ataque sin piedad. ¿Saben lo que es tener un padre así? Es vergonzoso. Mis compañeras de trabajo hablan de sus padres exitosos, jubilados cómodamente, viajando por el mundo. Yo tengo que inventar excusas cuando me preguntan por el mío. Tal vez si trabajara más en lugar de venir aquí a mendigar. Agregó David. Tiene 67 años, protestó Fátima. ¿Qué trabajo va a conseguir a esa edad? Ese no es nuestro problema, replicó Andrea firmemente. Cada persona es responsable de su propia vida. Si él no ahorró para su vejez, no es culpa nuestra. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Algunos se levantaron discretamente y comenzaron a despedirse, claramente incómodos con la situación. Otros permanecieron sentados, como espectadores de un accidente automovilístico que no podían dejar de mirar. Yo seguía en silencio, con la cabeza gacha, sintiendo como cada palabra era una puñalada en mi dignidad.
Pensé en levantarme y irme, pero las piernas no me respondían. Era como si estuviera paralizado por la humillación. Entonces David pronunció las palabras que cambiarían todo. La verdad es que Carlos no es un hombre de verdad. Un hombre real provee para su familia, protege a sus seres queridos, construye algo de valor. Él solo es un perdedor arruinado que nunca logró nada en la vida. La frase cayó como una bomba en el comedor. Incluso los invitados más curiosos se sintieron incómodos ante semejante crueldad. El jefe de David se levantó abruptamente. Creo que es hora de que me retire. Gracias por la cena. Otros invitados comenzaron a seguir su ejemplo, murmurando despedidas apresuradas y evitando el contacto visual conmigo. Andrea, dándose cuenta de que estaba perdiendo a sus invitados, trató de controlar la situación. Por favor, no se vayan. Solo estamos resolviendo un asunto familiar. Pero David, embriagado por el vino y la sensación de poder, no se detuvo. Que se vayan si quieren. Al menos ahora saben la verdad sobre esta familia. Nosotros trabajamos, luchamos, construimos algo. Él me apuntó con dedo acusador, solo existe para avergonzarnos. Martín, que había estado llorando en silencio, de repente se secó las lágrimas y caminó hacia su habitación. Lo vi alejarse con el corazón partido, sabiendo que ese niño inocente estaba presenciando la destrucción de su familia. Los invitados que quedaban comenzaron a aplaudir nerviosamente, sin saber muy bien por qué lo hacían. Tal vez era una reacción automática ante la tensión, o tal vez algunos realmente estaban de acuerdo con David y Andrea. Fátima me tocó el hombro suavemente. Carlos, ¿quieres que te lleve a casa? Antes de que pudiera responder, Andrea se dirigió a ella con frialdad. Fátima, agradecería que no te metieras en nuestros asuntos familiares. Pero Andrea, es tu padre. Es un adulto mayor que debe aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. David agregó con una sonrisa cruel. Exacto. Tienes suerte de que todavía le permitamos venir aquí de vez en cuando. Muchas familias ya lo habrían echado a la calle. Esas palabras fueron el golpe final. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, algo que había estado resistiendo durante años de humillaciones menores, pero que finalmente cedió ante esta exhibición pública de desprecio. Los invitados restantes aplaudieron nuevamente, esta vez más fuerte. Era una ovación a la crueldad, una celebración del poder sobre el débil. En ese momento comprendí que no estaba sentado en una cena navideña, sino en un tribunal donde había sido juzgado y condenado públicamente. Renata se levantó bruscamente, con lágrimas en los ojos. No puedo creer lo que están haciendo. Son monstruos. Renata, si no te gusta, la puerta está abierta, replicó Andrea sin inmutarse. Me voy. Y tú deberías avergonzarte de lo que le estás haciendo a tu propio padre. Renata se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Carlos, ven conmigo. No tienes que soportar esto. Yo seguía inmóvil, como si estuviera en shock. La habitación giraba a mi alrededor, las voces sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. En ese momento, Martín regresó al comedor. Tenía algo en las manos, un sobre blanco que reconocí inmediatamente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abuelo, dijo con voz temblorosa pero determinada, me dijiste que solo abriera esto si te faltaban el respeto delante de otras personas. Andrea y David lo miraron sin comprender. Los pocos invitados que quedaban dirigieron su atención hacia el niño. Martín, ¿qué tienes ahí?, preguntó Andrea. Es una carta que el abuelo me dio. Dijo que solo la leyera si ustedes lo humillaban delante de gente. David se rió sarcásticamente. ¿Una carta? ¿Qué va a decir? ¿Las memorias de un fracasado? Martín abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había varios documentos y una hoja escrita a mano. Comenzó a leer con voz clara, a pesar de las lágrimas. Si están escuchando esto, significa que mi familia me ha humillado públicamente. Por eso creo que es hora de que sepan la verdad sobre quién soy realmente. El comedor se quedó en absoluto silencio. La voz de Martín resonó en el comedor con una claridad que contrastaba dramáticamente con el silencio absoluto que se había apoderado del lugar. Todos los presentes, incluidos Andrea y David, miraban al niño con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mi nombre es Carlos Mendoza, continuó leyendo Martín, y durante los últimos 2 años he mantenido un secreto que cambiaría la perspectiva que mi familia tiene sobre mí. Pero decidí guardar silencio para conocer el verdadero corazón de las personas que decían amarme. Andrea frunció el ceño, claramente confundida. Martín,
Deja de leer esas tonterías y ve a tu cuarto. No, mamá. El abuelo me pidió que leyera esto si ustedes lo humillaban, y eso es exactamente lo que hicieron. David se acercó al niño con intención de quitarle la carta. Dame eso ahora mismo. Pero Martín se apartó ágilmente y continuó leyendo. Hace 2 años recibí una llamada del abogado James Patterson, de Houston, Texas. Mi hermano Roberto, quien emigró a Estados Unidos hace 30 años, había fallecido de un ataque cardíaco. El nombre de Roberto captó la atención de Andrea. Ella recordaba vagamente a su tío, a quien había visto solo una vez cuando era joven. Lo que nadie sabía, prosiguió Martín, es que Roberto había construido un imperio empresarial en Estados Unidos. Era dueño de Mendoza Construction Company, una empresa con contratos gubernamentales valuados en $47 millones. También poseía propiedades inmobiliarias en California, Texas y Nevada. Los murmullos comenzaron entre los invitados que aún permanecían en el comedor. David se había quedado paralizado, con la mano extendida hacia la carta que ya no intentaba arrebatar. El patrimonio total de Roberto ascendía a $63 millones, leyó Martín con voz cada vez más fuerte. Y por su testamento, me nombró como único heredero de toda su fortuna. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrea se había puesto pálida, David tenía la boca abierta, y los invitados restantes se miraban unos a otros con incredulidad. Eso es mentira, murmuró Andrea, pero su voz carecía de convicción. Martín continuó imperturbable. Durante estos 2 años, he observado cómo mi familia me trata cuando creen que soy pobre. He visto la vergüenza en los ojos de mi hija, el desprecio en las palabras de mi yerno, y la forma en que me han alejado de la vida de mi nieto. Fátima, que había permanecido sentada durante todo el episodio, se llevó las manos a la boca. Dios mío, Carlos, es verdad. Yo asentí lentamente, sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Cada palabra. David fue el primero en reaccionar, pero no con alegría o disculpas, sino con agresión defensiva. Eso es imposible. Tú vives en un apartamento miserable. Pides dinero para la luz. Porque elegí vivir así, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Quería saber cómo me tratarían si pensaban que no tenían nada que ofrecerles. Martín siguió leyendo. Si están escuchando esta carta, significa que fallé en mi esperanza de que mi familia me amara por quien soy, no por lo que poseo. Esta carta también contiene las instrucciones para contactar a mis abogados y acceder a las cuentas bancarias donde se encuentra mi herencia. Andrea se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa. Papá, ¿cuánto dinero tienes exactamente? Después de impuestos y gastos legales, aproximadamente $58 millones. La cifra cayó como una bomba en el comedor. Uno de los invitados que había estado a punto de irse se sentó nuevamente, claramente fascinado por el giro dramático de los eventos. David, que momentos antes me había llamado perdedor arruinado, ahora me miraba con una expresión completamente diferente. Sus ojos mostraban una mezcla de shock, codicia y pánico. Carlos, nosotros no sabíamos. No, lo interrumpí con firmeza. Ustedes sabían exactamente quién pensaban que era. Y me trataron de acuerdo a esa percepción. Andrea se acercó a mí con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza navideña, sino de desesperación. Papá, perdóname. No sabía, si hubiéramos sabido. ¿Qué habrían hecho diferente, Andrea? ¿Me habrían tratado con respeto solo porque tengo dinero? Martín continuó leyendo la parte final de la carta. Si mi familia me ha humillado públicamente como sospecho que lo harán, quiero que sepan que hay consecuencias para sus acciones. El poder cambia las relaciones, y ahora yo tengo todo el poder. Los invitados restantes estaban completamente absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. El jefe de David, que había estado a punto de irse, se había sentado nuevamente y observaba la escena con fascinación profesional. ¿Qué tipo de consecuencias?, preguntó David con voz temblorosa. Sonreí por primera vez en toda la noche. Bueno, por ejemplo, ¿sabías que el dueño de tu empresa de construcción está buscando un socio inversionista? He estado en conversaciones con él durante las últimas semanas. El rostro de David se puso gris. ¿Qué significa eso? Significa que muy pronto podría ser tu jefe, David. O podría decidir que la empresa no necesita ciertos empleados. El jefe de David se irguió en su silla, claramente interesado en esta nueva información. ¿Usted es el inversionista misterioso del que me habló el señor García? Efectivamente, señor Jiménez.
Hemos estado discutiendo una inversión de $15 millones para expandir las operaciones. Andrea se dejó caer en una silla, con la realidad aplastándola como una avalancha. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Somos familia. Familia, repetí la palabra lentamente. ¿Dónde estaba esa familia cuando necesitaba $50 para la luz? ¿Dónde estaba cuando me dejaron afuera en el frío? Renata, que había estado observando todo desde la puerta, se acercó a mí con una sonrisa mezcla de orgullo y asombro. Carlos, no puedo creer que hayas mantenido este secreto durante tanto tiempo. Tenía que saber la verdad sobre mi familia, Renata, y ahora la sé. David intentó un acercamiento diferente, con una sonrisa servil que resultaba patética después de su actuación anterior. Carlos, disculpa si fui duro contigo. Ya sabes cómo es esto, el estrés del trabajo, las presiones económicas. Ah, sí, las presiones económicas, respondí con sarcasmo. Martín, ¿quieres leer la última parte de la carta? El niño, que había estado siguiendo todo con los ojos muy abiertos, continuó. También he investigado la situación financiera de mi hija y su esposo. Sé que tienen deudas por $85,000, que están atrasados en los pagos de la hipoteca, y que David pidió un préstamo personal de $30,000 el mes pasado. Andrea se cubrió el rostro con las manos. Todos sus secretos financieros estaban siendo expuestos delante de sus invitados. Papá, para. Por favor. ¿Parar? Como tú paraste cuando me humillabas delante de todos estos testigos. David se puso de pie bruscamente, con la desesperación convirtiendo su servilismo en agresión. Está bien. Tienes dinero. Felicidades. ¿Ahora qué? ¿Vas a vengarte de nosotros? No necesito vengarme, David. Ustedes se vengaron de sí mismos esta noche. Los pocos invitados que quedaban estaban completamente cautivados por el drama. Era mejor que cualquier telenovela que hubieran visto. Fátima se acercó y me puso una mano en el hombro. Carlos, siempre supe que eras un hombre especial. Lamento que tu propia familia no pudiera verlo. Andrea levantó la cabeza, con maquillaje corrido y ojos rojos. Papá, sé que cometimos errores. Pero somos tu familia. Tienes que perdonarnos. ¿Tengo que perdonarlos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos tu sangre. Mi sangre me llamó, perdedor arruinado, delante de extraños. Mi sangre dijo que no era un hombre de verdad. Mi sangre aplaudió cuando me humillaron. El silencio volvió a apoderarse del comedor. Era un silencio diferente al anterior, cargado de culpa, arrepentimiento y miedo. Martín se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Abuelo, yo siempre supe que eras especial, aunque no sabía lo del dinero. Le devolví el abrazo, sintiendo que al menos había una persona en mi familia que me amaba incondicionalmente. Lo sé, mijito, tú eres la única razón por la que no me fui de aquí hace mucho tiempo. El silencio en el comedor se extendía como una mancha de aceite, espeso y asfixiante. Los invitados que quedaban parecían estar presenciando el colapso de una familia en tiempo real, y ninguno sabía si quedarse o huir de la incomodidad. David fue el primero en intentar romper el hielo, pero lo hizo de la peor manera posible. Su desesperación era palpable mientras balbuceaba. Carlos, mira, todos cometemos errores. Las familias discuten. Eso es normal, ¿verdad? Lo miré con una expresión que debe haber sido glacial, porque retrocedió un paso. ¿Discuten? ¿Llamas discusión a humillarme públicamente? ¿A decir que no soy un hombre de verdad? Andrea se levantó tambaleándose, con las manos extendidas hacia mí en un gesto de súplica. Papá, por favor. Estábamos estresados por el dinero. No pensamos claramente. Exacto, agregó David, recuperando algo de confianza. Cuando las personas tienen presiones financieras, a veces dicen cosas que no sienten realmente. Solté una carcajada seca que resonó en el comedor como un disparo. Qué interesante perspectiva, David. Así que la pobreza justifica la crueldad, ¿es eso? El jefe de David se aclaró la garganta incómodamente. Tal vez debería retirarme. Esto parece ser un asunto privado. No, señor Jiménez, le dije con calma. Quédese. Es importante que usted vea esto, considerando que pronto podríamos trabajar juntos. Los ojos de David se abrieron como platos al escuchar esas palabras. La realidad de su situación comenzaba a golpearlo como ondas sucesivas de un tsunami. Carlos, murmuró, no puedes estar hablando en serio sobre la empresa. ¿Por qué no? Los negocios son negocios,
David, tú mismo lo dijiste, cada persona debe ser responsable de sus propias decisiones. Fátima, que había estado observando todo con fascinación, se dirigió a Andrea. Niña, ¿cómo pudiste tratar así a tu propio padre? Yo que pensaba que había salido educada. Andrea se volvió hacia ella con los restos de su anterior arrogancia. Fátima, esto no es asunto tuyo. Claro que es mi asunto. He conocido a esta familia por 20 años. Vi a Carlos trabajar doble turno para pagarte la universidad. Vi cómo cuidó a tu madre cuando estaba enferma. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró Andrea. Hace mucho tiempo. Fátima se indignó. El amor de un padre no tiene fecha de expiración. Martín, que había estado abrazado a mí durante toda la confrontación, levantó la cabeza. Abuelo, ¿por qué no nos dijiste antes sobre el dinero? Era una pregunta inocente, pero cargada de sabiduría. Todos los adultos presentes se inclinaron ligeramente para escuchar mi respuesta. Porque quería saber si me amaban por quien soy, Martín, no por lo que tengo. Pero nosotros sí te amamos, protestó Andrea desesperadamente. ¿En serio? Entonces explícame por qué durante 2 años he vivido como un mendigo mientras ustedes sabían que tenía problemas para pagar la luz, el gas, la comida. David intentó justificarse. Pensábamos que era bueno para ti aprender a ser independiente. ¿Independiente? Tengo 67 años, David. ¿Qué esperaban que aprendiera? Uno de los invitados, un hombre mayor que había permanecido callado, murmuró para sus adentros. Nunca había visto algo así en una cena navideña. Su comentario provocó murmullos entre los demás presentes. Era evidente que esta historia se convertiría en el chisme del barrio durante meses. Renata se acercó más a mí. Carlos, lamento no haber intervenido antes. Sabía que Andrea y David te trataban mal, pero no imaginé que fuera tan grave. No es tu culpa, Renata. Cada quien mostró su verdadero carácter. Andrea comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas tenían un tono diferente. No era tristeza, era pánico puro. Papá, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos deudas, la casa, el trabajo de David. Eso ya no es mi problema, Andrea. Ustedes fueron muy claros al respecto. Cada persona es responsable de su propia vida, ¿recuerdan? David se acercó al señor Jiménez con desesperación apenas contenida. Señor, usted me conoce. Soy un buen empleado. Lo que pasó aquí no tiene nada que ver con mi trabajo. El jefe de David lo miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. David, creo que esa decisión ya no me corresponde únicamente a mí. Esas palabras fueron como una sentencia de muerte para David. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. No pueden hacer esto. Tengo una familia que mantener. Curioso, respondí con frialdad. Hace 1 hora decías que yo no tenía derecho a esperar ayuda de mi familia. Ahora tú esperas compasión de la tuya. Los invitados restantes comenzaron a susurrar entre ellos. Era obvio que se sentían como espectadores de un drama shakespeariano, pero también incómodos por estar presenciando la destrucción de una familia. Martín me tiró de la manga. Abuelo, ¿esto significa que ya no voy a poder verte? Su pregunta me partió el corazón. En medio de toda mi ira justificada, había olvidado que él era la víctima inocente de esta situación. Claro que me vas a ver, mijito. Tú no tienes culpa de nada. Pero si mamá y papá están enojados contigo. Andrea se irguió con una chispa de su anterior actitud desafiante. Martín es mi hijo. Yo decido a quién puede ver. El comedor entero se tensó. Era una amenaza directa, y todos lo sabían. Me levanté lentamente de mi silla. Durante toda la noche había permanecido sentado, absorbiendo humillaciones. Ahora era mi turno de estar de pie. Andrea, ¿me estás amenazando con alejar a mi nieto de mí? Estoy protegiendo a mi hijo de influencias negativas. ¿Influencias negativas? ¿Yo soy una influencia negativa? Un hombre que engaña a su familia durante 2 años sobre una fortuna no es exactamente un modelo a seguir. Su lógica retorcida me dejó momentáneamente sin palabras. Había logrado convertir mi honestidad emocional en una falta moral. Fátima se indignó. Andrea, ¿cómo puedes decir eso después de lo que acabas de hacerle? Fátima, te agradecería que no te metas en mis decisiones como madre. David, viendo una oportunidad de redimirse ante su jefe, se sumó al ataque. Andrea tiene razón. Un abuelo debe ser un ejemplo de honestidad para los niños. La hipocresía era tan flagrante que incluso algunos invitados hicieron gestos de disgusto.
Muy bien, dije con una calma que me sorprendió. Si esa es su decisión, la respeto. Andrea pareció relajarse, pensando que había ganado. Pero, continué, también tomaré mis propias decisiones. El miedo volvió a sus ojos. ¿Qué tipo de decisiones? Primero, mañana mismo contactaré a mis abogados para cambiar mi testamento. Obviamente, necesito reconsiderar quiénes son mis herederos. Andrea se puso pálida. Papá, no puedes. Segundo, procederé con la inversión en la empresa del señor Jiménez. Pero con una condición, que ciertos empleados sean transferidos a proyectos menos importantes. David se desplomó en una silla. Carlos, por favor. Tengo una hipoteca, pagos de auto. Tercero, continué implacable. Compraré el edificio donde vive Andrea y David. El dueño actual me ha estado buscando para vender. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Martín me miraba con los ojos muy abiertos. Nuestro edificio, murmuró Andrea. Su edificio. Y como nuevo propietario, tendré que evaluar si todos los inquilinos están cumpliendo con sus obligaciones. David comenzó a hiperventilarse. No puedes echarnos de nuestra casa. Claro que puedo. Ustedes mismos dijeron que cada persona debe ser responsable de sus propias decisiones. Fátima se cubrió la boca, claramente sorprendida por la magnitud de mi respuesta. El señor Jiménez se aclaró la garganta. Carlos, si me permite, estamos hablando de una inversión real. Completamente real. Mañana mi abogado se contactará con usted para discutir los detalles. Entendido. En ese caso, tal vez David y yo deberíamos tener una conversación privada muy pronto. David lo miró con horror. Señor Jiménez, por favor. David, creo que es hora de que evalúes si tu actitud personal afecta tu desempeño profesional. La tensión en el comedor había alcanzado un punto de no retorno. David se aferraba al respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantuviera en pie, mientras Andrea miraba a su alrededor con la desesperación de alguien que ve su mundo desmoronándose en tiempo real. El señor Jiménez se levantó de su asiento con la elegancia de un hombre acostumbrado a los negocios serios. Carlos, ¿podríamos hablar en privado por unos minutos? Me gustaría discutir algunos detalles de esta inversión. Por supuesto, respondí, dirigiéndome hacia la sala. Antes de salir del comedor, me volví hacia mi familia. Espero que disfruten el resto de su cena navideña. En la sala, rodeados de decoraciones navideñas que ahora parecían irónicas, el señor Jiménez y yo mantuvimos una conversación que cambiaría el futuro de David para siempre. Carlos, debo admitir que estoy impresionado. No todos los días uno descubre que está cenando con un multimillonario. La riqueza no siempre se ve, señor Jiménez. A veces está escondida detrás de la humildad. Ciertamente. Ahora, sobre David, es un empleado competente, pero después de lo que presencié esta noche, tengo serias dudas sobre su carácter. Un hombre que trata así a su familia difícilmente puede ser confiable en los negocios. Exactamente mi pensamiento. ¿Qué sugiere? Nada drástico inicialmente. Tal vez una transferencia a un proyecto menos visible. Digamos, supervisión de obras menores en el interior del país. Entiendo. Lejos de la oficina principal, sin posibilidades de ascenso. Precisamente. Mientras conversábamos, podía escuchar voces alzadas desde el comedor. Andrea y David estaban discutiendo, culpándose mutuamente por la catástrofe de la noche. Regresamos al comedor para encontrar una escena de caos total. Los últimos invitados se despedían apresuradamente, claramente incómodos con el drama familiar. Andrea tenía los ojos rojos e hinchados, y David caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Papá, Andrea se acercó a mí con humildad fingida. Por favor, podemos hablar como adultos civilizados. Como adultos civilizados, repetí lentamente. Qué concepto tan interesante viniendo de alguien que hace una hora me llamó perdedor arruinado. Estaba enojada. Las personas dicen cosas estúpidas cuando están bajo presión. ¿Bajo presión? Andrea, ustedes me humillaron delante de 20 personas. Aplaudieron mi humillación como si fuera entretenimiento. David se unió a la conversación con un tono suplicante que contrastaba dramáticamente con su arrogancia anterior. Carlos, entiende nuestra situación. Tenemos deudas, responsabilidades. Cuando uno está desesperado, lo interrumpí, es precisamente cuando se revela el verdadero carácter. Y ustedes revelaron el suyo. Martín se acercó a mí y tomó mi mano. Abuelo, ¿podemos irnos a tu casa? Ya no me gusta estar aquí.
Su inocente petición fue como una puñalada para Andrea. Martín, no puedes irte con él. Es muy tarde. ¿Por qué no?, preguntó el niño. Siempre me dejan quedarme en casa de amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Andrea buscaba una respuesta que no la hiciera quedar peor. Porque ahora soy una influencia negativa, ¿recuerdas? Completé su frase. Fátima, que había estado observando todo con fascinación creciente, se dirigió a Andrea. Mira lo que has logrado. Has convertido a tu propio hijo contra ti. Fátima, por última vez, esto no es. Sí es mi asunto, explotó la vecina. He vivido al lado de esta familia durante décadas. He visto a Carlos sacrificarse por ustedes una y otra vez. Y esta es su recompensa. Renata se acercó al grupo. Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? Era una pregunta cargada de significado. Todos en la habitación esperaban mi respuesta, como si fuera un juez pronunciando una sentencia. Primero, me voy a casa. Este lugar ya no me recibe bien. Papá, espera, Andrea intentó detenerme. Podemos arreglar esto. Somos familia. Familia. La palabra salió de mi boca como veneno. La familia se apoya en los momentos difíciles. La familia no humilla públicamente a sus miembros. La familia no aplaude cuando uno de los suyos está sufriendo. David intentó un último acercamiento desesperado. Carlos, todos cometemos errores. Tú también has cometido errores. ¿Cómo cuál, David? ¿Cómo ocultar tu fortuna durante 2 años? Mi único error fue confiar en que mi familia me amaría sin importar mi situación económica. Claramente me equivoqué. El señor Jiménez se aclaró la garganta. David, creo que deberías reportarte a mi oficina mañana a primera hora. Tenemos que discutir tu futuro en la empresa. La cara de David se descompuso completamente. Señor, por favor. ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar. Lo que vi esta noche me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Andrea se volvió hacia mí con lágrimas genuinas por primera vez en la noche. Papá, no hagas esto. Somos todo lo que tienes. Ustedes eligieron no ser mi familia esta noche. Ahora deben vivir con esa decisión. Martín tiró de mi camisa. Abuelo, ¿puedo ir contigo los fines de semana? Andrea respondió antes que yo. No, Martín. No vas a ir a ningún lado. ¿Por qué no?, preguntó el niño con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque tu abuelo nos mintió durante 2 años. Pero ustedes lo trataron horrible. Yo los vi. La lógica simple del niño era devastadora. Incluso los adultos presentes se dieron cuenta de que Martín había captado la verdadera esencia del problema. Renata se puso de pie. Andrea, estás siendo ridícula. Carlos es el abuelo del niño. Y yo soy su madre. Tengo el derecho legal de decidir con quién puede pasar tiempo. Derecho legal. Sonreí con frialdad. Qué interesante que menciones aspectos legales. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mis abogados también pueden explorar opciones legales. Especialmente considerando que tengo recursos considerables para una batalla legal prolongada. El miedo volvió a los ojos de Andrea. No puedes. Puedo hacer muchas cosas, Andrea. La riqueza no solo compra comodidades, también compra poder. Y ustedes me han enseñado que a veces es necesario usar ese poder. David se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto es una pesadilla. No, lo corregí, esto es justicia. Fátima aplaudió lentamente. Bravo, Carlos. Era hora de que alguien les enseñara una lección. Andrea la miró con resentimiento. Fátima, no necesitamos tu opinión. Tal vez no la necesiten, pero se la van a escuchar de todos modos. Lo que hicieron esta noche es imperdonable. En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar. David lo miró sin moverse, como si incluso responder el teléfono fuera demasiado esfuerzo. ¿No vas a contestar?, preguntó Andrea. ¿Para qué? Probablemente sean más malas noticias. Renata contestó el teléfono. ¿Residencia Morales? Sí, está aquí. Es para ti, Carlos. Tomé el auricular con curiosidad. Diga. Señor Mendoza, habla James Patterson desde Houston. Lamento molestarlo en Navidad, pero tengo noticias importantes sobre sus inversiones. ¿Qué tipo de noticias? Las acciones de tecnología que compramos el mes pasado han tenido un rendimiento excepcional. Su patrimonio ha aumentado en aproximadamente $8 millones en las últimas 3 semanas.
El número resonó en mi cabeza. En 3 semanas había ganado más dinero del que David vería en toda su vida. Entiendo. Hablaremos mañana sobre los próximos pasos. Por supuesto. Y señor Mendoza, ¿quiere que proceda con la compra del edificio residencial que discutimos? Miré directamente a Andrea y David. Sí, proceda con la compra. Perfecto. Los documentos estarán listos para su firma pasado mañana. Colgué el teléfono en un silencio absoluto. Todos habían escuchado al menos mi parte de la conversación. 8 millones más, murmuró David con incredulidad. El dinero genera dinero, David. Es un concepto que tal vez deberías aprender. Andrea se sentó pesadamente, con la realidad aplastándola como una tonelada de ladrillos. Papá, ¿realmente vas a comprarnos el edificio? Ya lo compré. Los papeles se firman pasado mañana. Las palabras "ya lo compré" cayeron sobre el comedor como una sentencia definitiva. Andrea se llevó las manos al rostro, mientras David comenzó a caminar en círculos, murmurando números y fechas como si tratara de resolver un problema matemático imposible. No puede ser, repetía David una y otra vez. No puede estar pasando esto. Fátima se acercó a mí con una mezcla de admiración y preocupación. Carlos, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Son tu familia, después de todo. Mi familia. La pregunta salió cargada de años de dolor acumulado. Mi familia me llamó perdedor delante de extraños. Mi familia aplaudió cuando me humillaron. Mi familia decidió que era una vergüenza. Martín se abrazó más fuerte a mi pierna. Yo no aplaudí, abuelo. Yo lloré. Su inocencia me partió el corazón. Me agaché para quedar a su altura. Lo sé, mijito. Tú eres diferente. Tú tienes el corazón de tu bisabuela María. Andrea levantó la cabeza con los ojos hinchados. Papá, por favor. Martín me necesita. No puedes destruir la estabilidad de un niño por venganza. ¿Venganza? No, Andrea. Esto es consecuencia. Hay una diferencia importante. El señor Jiménez consultó su reloj. Carlos, creo que debería retirarme. Ha sido una velada muy reveladora. Por supuesto, mi chofer lo llevará a casa. ¿Tu chofer? David levantó la cabeza bruscamente. Tengo varios empleados, David. Cuando uno tiene responsabilidades de 66 millones de dólares, necesita ayuda profesional. Renata se acercó al señor Jiménez. ¿David va a perder su trabajo? Esa decisión dependerá de muchos factores, respondió diplomáticamente. Pero lo que presencié esta noche ciertamente será considerado en futuras evaluaciones. Después de que el jefe de David se fuera, el comedor quedó sumido en un silencio pesado. Los restos de la cena navideña permanecían sobre la mesa como testigos mudos de la destrucción familiar. Andrea intentó un nuevo acercamiento, esta vez con honestidad desesperada. Papá, tienes razón. Fuimos horribles contigo. No hay excusa para lo que hicimos. Al menos admites la verdad. Pero por favor, piensa en Martín. Él no tiene culpa de nuestros errores. Miré al niño, que seguía aferrado a mí con una lealtad inquebrantable. Martín siempre será bienvenido en mi vida. Pero eso no significa que ustedes lo sean. David se acercó arrastrando los pies, con toda su arrogancia anterior evaporada. Carlos, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Perdonarte? David, hace 2 horas me dijiste que tenías suerte de tener un techo. Ahora resulta que ese techo podría ser mío. Era el alcohol hablando. El alcohol no crea pensamientos, David. Solo los libera. Fátima, que había estado observando todo con fascinación, se dirigió a Andrea. Niña, ¿te das cuenta de lo que has perdido? No solo el dinero, sino la oportunidad de tener un padre que te ame incondicionalmente. Él todavía me ama, murmuró Andrea sin convicción. ¿En serio? Les pregunté a ambos. Después de esta noche, ¿realmente creen que mi amor por ustedes sigue intacto? El silencio que siguió fue su respuesta. Martín levantó la cabeza hacia mí. Abuelo, ¿ya no vas a amar a mamá? Era la pregunta más difícil de la noche. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que el amor puede morir por las heridas del desprecio? El amor verdadero nunca muere completamente, Martín, pero puede cambiar de forma. A veces se convierte en tristeza, a veces en decepción. Pero sigue siendo mi abuelo. Siempre seré tu abuelo, sin importar lo que pase. Andrea se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Entonces todavía hay esperanza. Para Martín, siempre hay esperanza.
Para ustedes. Dejé la frase colgando en el aire. David comenzó a llorar, algo que nunca pensé que vería. Era un llanto de hombre desesperado, de quien ve su futuro desmoronándose. Carlos, por favor. Tengo deudas. La hipoteca. El auto. Sin mi trabajo. Debiste pensar en eso antes de humillarme públicamente. Pero yo puedo cambiar. Podemos ser una familia diferente. ¿Puedes cambiar? ¿En serio? ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? ¿Mi personalidad encantadora o mis 66 millones de dólares? La pregunta era retórica, pero la respuesta estaba escrita en su rostro avergonzado. Renata se sentó junto a Andrea. Hermana, esto es lo que pasa cuando tratas mal a las personas. Tarde o temprano, las consecuencias llegan. Tú también estás contra mí. No estoy contra ti. Estoy contra lo que hiciste. En ese momento, comencé a sentir algo inesperado, una mezcla de satisfacción y vacío. La venganza era dulce, pero también amarga. Había esperado este momento durante 2 años, pero ahora que llegaba, no se sentía como pensé que se sentiría. Martín pareció percibir mi cambio de humor. Abuelo, ¿estás triste? Un poco, mijito. Cuando uno tiene que enseñar lecciones difíciles, siempre duele un poco. ¿Pero la lección es necesaria? Sí, es necesaria. Andrea se levantó bruscamente. ¿Lección? ¿Eso somos para ti ahora? Un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ustedes eligieron ser eso cuando decidieron humillarme delante de 20 personas. David se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Probablemente todos los vecinos van a enterarse de esto. Probablemente, confirmé. Las humillaciones públicas tienden a volverse chismes públicos. Fátima asintió. Oh, sí. Esto va a ser el tema de conversación del barrio durante meses. La realidad de su situación comenzó a asentarse en Andrea y David. No solo habían perdido el apoyo financiero potencial de un millonario, sino que también se habían convertido en el escándalo del vecindario. Papá, Andrea intentó una última apelación. No hay nada que podamos hacer para arreglar esto. Pueden empezar por reflexionar sobre por qué llegamos a este punto. Ya lo hicimos. Sabemos que estuvimos mal. ¿En serio? ¿Solo porque descubrieron que tengo dinero? Si yo fuera realmente pobre, ¿habrían llegado a la misma conclusión? La pregunta los dejó sin palabras, porque ambos sabían la respuesta. David intentó justificarse una vez más. Las presiones financieras cambian a las personas, Carlos. Hacen que digan cosas. Las presiones financieras revelan quiénes son realmente las personas, David. No las cambian. Renata se puso de pie. Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir? Tengo varias opciones. Puedo comprar una casa en el mejor barrio de la ciudad. Puedo viajar por el mundo. Puedo hacer todo lo que nunca pude hacer cuando fingía ser pobre. ¿Y nosotros? Preguntó Andrea con voz pequeña. Ustedes van a aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones. Van a descubrir qué se siente ser juzgado por su situación económica. Van a experimentar lo que yo experimenté durante 2 años. Martín levantó la mano como si estuviera en clase. Abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta? Todas las que quieras, mijito. ¿Por qué los adultos son tan complicados? ¿Por qué no pueden solo pedir disculpas y ya? Su pregunta infantil contenía más sabiduría que todas las justificaciones que habían dado Andrea y David durante la noche. Porque a veces, Martín, las disculpas no son suficientes. A veces las acciones tienen consecuencias que no se pueden borrar con palabras. Pero las personas pueden cambiar de verdad. Miré a Andrea y David, luego de vuelta a mi nieto. Las personas pueden cambiar, pero primero deben querer cambiar por las razones correctas. No por miedo o por conveniencia, sino porque realmente entienden que estuvieron mal. Era una lección que esperaba que algún día entendieran completamente. Los meses que siguieron a esa Navidad fueron un torbellino de cambios que transformaron no solo mi vida, sino la de toda mi familia. La historia de la cena navideña se extendió por el barrio como un incendio, alimentada por los relatos de Fátima y los otros testigos. Algunos me veían como un héroe que había puesto su familia en su lugar, otros como un hombre vengativo que había usado su riqueza para destruir a sus seres queridos. David perdió su trabajo 3 semanas después. El señor Jiménez, ahora mi socio en varios proyectos de construcción, decidió que no podía confiar en alguien capaz de humillar a su propio suegro. La transferencia que habíamos discutido se convirtió en un despido por reestructuración de la empresa.
Andrea tuvo que trabajar doble turno para compensar la pérdida de ingresos, y las tensiones en su matrimonio se intensificaron como una olla de presión a punto de explotar. Yo, mientras tanto, me mudé a una mansión en las colinas, con vista panorámica de la ciudad. Tenía piscina, jardín, y 3 empleados de tiempo completo. Era todo lo que había soñado durante años de vivir en aquel apartamento deteriorado, pero las victorias solitarias tienen un sabor agridulce que nunca había anticipado. Martín me visitaba cada fin de semana, a pesar de las protestas iniciales de Andrea. Mis abogados habían dejado muy claro que intentar separarme de mi nieto resultaría en una batalla legal que ella no podía costear ni ganar. El niño disfrutaba de la piscina, los videojuegos, y las historias que le contaba sobre su bisabuelo Roberto, quien había construido un imperio desde la nada. Una tarde de abril, mientras Martín y yo jugábamos ajedrez en la terraza, me hizo la pregunta que había estado esperando durante meses. Abuelo, ¿extrañas a mamá? Dejé mi pieza a medio camino hacia el tablero. Era una pregunta simple que requería una respuesta compleja. Extraño a la Andrea que solía ser, mijito. Extraño a la niña que me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Extraño a la joven que me pedía consejos sobre la universidad. ¿Pero no extrañas a la mamá de ahora? Es difícil extrañar a alguien que te hirió tan profundamente. Martín movió su caballo pensativamente. ¿Crees que ella se arrepiente de verdad? Esa era la pregunta del $1.000.000. Durante los últimos meses, Andrea había intentado contactarme varias veces. Llamadas telefónicas que no respondí, cartas que leí pero no contesté, mensajes a través de Renata que escuché pero ignoré. Todas contenían disculpas, promesas de cambio, súplicas de perdón. No lo sé, Martín. A veces es difícil distinguir entre arrepentimiento real y desesperación. 3 días después de esa conversación, recibí una llamada inesperada. Era Renata, y su voz sonaba preocupada. Carlos, necesito verte. Es sobre Andrea. Nos encontramos en un café del centro, lejos de los ojos curiosos del barrio. Renata se veía cansada, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses. Andrea y David se van a divorciar, me anunció sin preámbulos. La noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. ¿Cuándo? La semana pasada David la dejó. Dijo que no podía vivir con la vergüenza de lo que había pasado, que cada vez que lo miraban en la calle recordaba esa noche. ¿Y Andrea? Está destruida, Carlos. No solo por el divorcio, sino por todo. Se culpa por haber perdido a su esposo, su estabilidad económica, y sobre todo, por haberte perdido a ti. Bebí mi café en silencio, procesando la información. Parte de mí sentía satisfacción, las consecuencias habían llegado tal como predije. Otra parte, una parte más pequeña pero persistente, sentía algo parecido a la lástima. ¿Qué quiere de mí, Renata? Quiere verte. Dice que tiene algo importante que decirte. Ya me ha dicho todo lo que necesitaba decir. Carlos, por favor. Es tu hija. Mi hija me humilló públicamente. Mi hija aplaudió cuando su esposo me llamó perdedor. Mi hija eligió la vergüenza sobre el amor. Renata se inclinó hacia adelante. ¿Y tú elegiste la venganza sobre el perdón? Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Era venganza lo que estaba haciendo, o era justicia? ¿Había cruzado la línea entre enseñar una lección y causar daño innecesario? Una semana después, mientras cenaba solo en mi gran comedor vacío, tomé una decisión. Llamé a Andrea. Papá. Su voz sonaba sorprendida y esperanzada. Renata me dijo que querías verme. Sí, por favor. ¿Puedes venir aquí? No. Ven tú a mi casa. Es hora de que veas cómo vivo ahora. Cuando Andrea llegó a mi mansión esa tarde, se quedó paralizada en la entrada. Sus ojos recorrieron el jardín perfectamente cuidado, la fuente del centro, la fachada imponente de la casa. Dios mío, papá, es hermosa. El dinero compra belleza, Andrea. También compra respeto. La llevé a la sala principal, con sus techos altos y muebles elegantes. Nos sentamos frente a frente, tal como habíamos hecho miles de veces cuando ella era niña, pero ahora éramos extraños midiendo cada palabra. David me dejó, comenzó sin rodeos. Lo sé, Renata me lo dijo. Dijo que no podía vivir conmigo después de lo que te hicimos. Que cada vez que me miraba recordaba esa noche y se sentía avergonzado. ¿Y cómo te sientes tú? Andrea comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de desesperación o pánico, sino de dolor genuino,
Me siento como la peor hija del mundo. Me siento como alguien que traicionó al único hombre que siempre me amó incondicionalmente. ¿Y qué has aprendido de todo esto? He aprendido que el dinero no define el valor de una persona. He aprendido que la familia real se apoya en los momentos difíciles. He aprendido que la humildad es más valiosa que la arrogancia. Estudié su rostro, buscando señales de sinceridad. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero había algo diferente en ellos. Una humildad que no había visto desde su infancia. ¿Por qué debería creerte, Andrea? Después de años de desprecio, ¿por qué ahora? Porque ahora entiendo lo que se siente estar en tu lugar. Cuando David me dejó, cuando los vecinos me miran con lástima, cuando tengo que trabajar doble turno para pagar las cuentas, ahora entiendo lo que tú viviste. Se acercó a mí con cautela. Papá, no te pido que me perdones inmediatamente. No te pido que olvides lo que hice. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que he cambiado. ¿Qué tipo de oportunidad? Déjame cuidarte. Déjame ser la hija que debí ser siempre. Sin importar tu dinero, sin importar lo que puedas darme. Solo déjame amarte como debí haberte amado desde el principio. Sus palabras tocaron algo profundo en mi corazón, algo que había estado enterrado bajo meses de ira y resentimiento. Andrea, el daño que hiciste es profundo. No se cura con palabras bonitas. Lo sé, por eso no estoy pidiendo perdón instantáneo. Estoy pidiendo tiempo para probarte que he cambiado realmente. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el jardín con tonos dorados. ¿Y Martín? Pregunté finalmente. Martín te ama. Y yo no voy a interponerme entre ustedes nunca más. De hecho, creo que pasar tiempo contigo le hace bien. Le enseñas valores que yo había olvidado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mi nueva vida era hermosa pero solitaria. Tenía todo el dinero del mundo, pero cenaba solo todas las noches. Está bien, dije finalmente. Tendrás tu oportunidad, pero con condiciones. Las que sean. Primera condición, nada de mentiras. Ni siquiera mentiras pequeñas. Si me mientes una sola vez, esto se termina para siempre. Acepto. Segunda condición, respeto. Incluso si no estás de acuerdo conmigo, me tratas con respeto. Siempre. Acepto. Tercera condición, paciencia. Mi perdón no será instantáneo. Tendrás que ganártelo día a día. Lo entiendo. Esa noche, por primera vez en meses, no cené solo. Andrea se quedó a preparar una cena sencilla, y hablamos como no habíamos hablado en años. Sobre Martín, sobre sus planes, sobre los errores del pasado y las esperanzas del futuro. No fue una reconciliación mágica. El daño era real y profundo. Pero fue un comienzo. 6 meses después, Andrea se mudó a una casa más pequeña cerca de la mía. Martín comenzó a pasar más tiempo con ambos, y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Una tarde, mientras los tres jugábamos en mi jardín, Martín me preguntó, «Abuelo, ¿perdonaste a mamá?» Miré a Andrea, que esperaba mi respuesta con ansiedad. «Estoy aprendiendo a perdonarla, mijito. Algunas lecciones toman tiempo, tanto para quien las enseña como para quien las aprende». Andrea sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme otra oportunidad, papá». «Las familias reales siempre se dan otra oportunidad», respondí. «Pero solo cuando el arrepentimiento es genuino». Esa noche, mientras tomaba té en mi terraza bajo las estrellas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El dinero me había dado poder, pero también me había enseñado algo más valioso, que el verdadero tesoro no estaba en mi cuenta bancaria, sino en las relaciones auténticas que construía con las personas que realmente me amaban. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente rico.